Buenas noches y bienvenidos. Ya saben, un sábado más compartiendo un poquito de cultura y poesía en versos a media luz. Y como también saben, me gusta estar acompañada de Carmina Martínez Remis. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Ana. Bienvenida a un sábado más. Sí. Y bueno, como ya es nuestra tradición, cuéntanos cómo vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, mi comentario, esta vez voy a hablar de los 10 hechos más importantes de la historia del siglo XX, pequeñas cositas. Voy a decirlo a nivel del año, así de esta manera, pues tenemos vamos avanzando y acercándonos al tema final. En principio, en el 1912, ya sabemos que hubo el hundimiento del Titanic, en donde murieron 1.512 personas. No voy a hacer muchos comentarios, van a ser comentarios siempre muy pequeñitos. En el 1928, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que gracias a este descubrimiento, pues, en fin, ha habido muchísimas salvaciones, muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, pese a su contradicción. Luego, en el 1914, 1918 y 1939, 1945, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la primera, llamada la Gran Guerra, murieron 8 millones de personas. En la segunda, unos poquitos más, 60 millones de personas. En fin, esperemos que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Pues tal y como están las cosas últimamente, da que pensar un poquito. Da que pensar un poquito, sí. En 1945, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki parece ser que también se cobró bastantes vidas. Esto fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, unas bombas que tiraron los Estados Unidos. Después tenemos en el 1969, en donde fue la llegada del hombre a la Luna, en donde Armstrong dijo esa frase tan famosa que todos conocemos, ¿verdad? Luego tenemos en 1986 el accidente nuclear que hubo en Chernóbil. Parece ser que ahí también hubo bastantes problemas. Tenemos también la caída del muro de Berlín, que todos conocemos en 1989, que le llamaban el muro de la vergüenza. No me extraña, ¿verdad? Esto fue el 9 de noviembre del 1989. Después tenemos, en el 1994, pasamos un poquito de tiempo, y tenemos el primer presidente de raza negra, que ya es un hándicap dentro de la sociedad, como presidente de Sudáfrica. Y por último, como dato ya un poco más simpático, la clonación de la oveja Dolly, ¿no? En el 1996. Esto simplemente es un pequeño recordatorio para saber qué es lo que no tenemos que hacer en este siglo XXI, ¿verdad? Pues esperemos que con esta pincelada de recuerdo nos lleve a todos precisamente a reflexionar sobre si lo estamos haciendo bien o no tan bien, porque tampoco hay muchos cambios en el último siglo y medio. El ser humano sigue todavía un poquito violento. Sí, yo he tomado esta referencia precisamente por las cosas como se están moviendo últimamente. Oriente con Occidente y todo ese tipo de cosas que no son agradables. Porque realmente ahí el que siempre va a penar va a ser el civil, el que no tiene culpa de nada, ni de un lado ni de otro. Ese es el gran problema. En fin. Pues sirvan estas palabras como reflexión y vamos a pasar ahora a ver cuál es la recomendación para esta semana del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Manuel Altor Aguirre. Pues buenas tardes. Estoy aquí en la Biblioteca del Pueblo, que es como a mí me gusta llamarla, para recomendaros un libro. Un libro que descubrí en una librería en la estación del AVE de Madrid, en un viaje que hice de Madrid a Málaga. Como este año es el centenario de la muerte de Gloria Fuertes, de repente me encontré de frente con esta portada, que es el libro de Gloria Fuertes, se titula, y está editado y los textos corren a cargo de Jorge de Cascante. Jorge de Cascante nos descubre en este libro
una Gloria Fuertes diferente de la más conocida, de la que se dio a conocer en la tele, en los programas infantiles, con un globo, dos globos, tres globos. Y esa parte de Gloria que creo que es la más desconocida para todos, que era su poesía para adultos. Eso es una cosa que a ella fue como una espinita que se le quedó clavada, ¿no? Que solamente se le conociera sobre todo por sus libros y poemas infantiles, cuando realmente su literatura para adultos, su poesía para adultos era realmente importante y podía haber pertenecido y de hecho pertenecía a una generación de poetas muy importante de nuestro país. Tenía, eso sí, como hándicap por el tiempo que le tocó vivir, el hecho de que fuera mujer. Ella misma, con sus propias palabras, dijo alguna vez que si en vez de llamarse Gloria, se hubiera llamado Glorio, otro gallo le hubiera cantado. Entonces, Jorge Cascante cuenta que él conoce a Gloria y es el mejor amigo de Gloria sin haberla conocido, porque cuando a él se le da a conocer Gloria hacía 6 años que había muerto. Lo conoce a través de una profesora de universidad que le comenta que sus poemas le recuerdan mucho a los poemas de adultos de Gloria Fuertes. Así que a los 20, 21 años es cuando él la descubre en esa poesía para adultos. Y con respecto al libro en concreto del que os he venido a hablar, es que me parece que es una recopilación perfecta de la vida y la obra de Gloria Fuertes, que nos presenta de una manera absolutamente clara quién era Gloria Fuertes. Y a mí personalmente me ha ayudado a quererla todavía un poquito más. Así que si os parece, os leo un par de poemas de esta obra, de esta antología, y a ver si os gusta. Son poemas de adultos. A ver. Este se titula Poema para encender un amor apagado. Puedes prohibirme verte, y no me quejaré, aunque al no verte cada día he de morir un poco más. Pero no me pidas que deje de pensar en ti. Ese capricho es el único que no te puedo dar. Juega con mis ojos, entretente con mis lágrimas, juega con mis sentimientos, pero no te dejaré jugar con mi corazón, porque lo rompiste, ¿te acuerdas? Y lo he pegado, y no está seco todavía. Bueno, este es un poema de amor, y como en realidad ella no tiene poemas excesivamente largos, incluso tiene verdaderos historias resumidas en 3 versos. Os cuento otro que resume un poco su vida. Niñez, juventud, vejez. Nacer, vivir, crecer, saltar, reír, chillar, mentir, aprender, amar, estudiar, brincar, jugar, correr, reír, niñez, hablar, pasear, cantar, moverse, andar, jugar, amar, cambiarse de lugar, sin quietud, juventud, sufrir, llorar, gemir, sentir, pensar, no vivir, quietud, resignación, desolación, tristeza, dejadez, vejez. Esto es una pequeña muestra de lo que sería la poesía de Gloria Fuertes para adultos. Así que os lo recomiendo encarecidamente y además es muy facilito de leer. Bueno, pues nada más y buenas tardes. Pues tras esta recomendación pasamos ya a que Carmina nos presente a nuestro invitado de esta noche. Sí, pues hoy tenemos como invitado especial a una persona que ha sido, yo creo que es un trovador de la poesía, ya que va recorriendo no solamente las ciudades sino también los países.
Francisco Muñoz Soler. Buenas tardes, o muy buenas buenas noches. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches, Francisco, y gracias a ti por querer compartir esta tarde, este ratito con nosotros. Siempre es un placer hablar de cultura, de literatura y en este caso de poesía. Me ha gustado mucho que Carmina te haya definido como trovador, porque viendo un poquito toda tu historia, realmente estás en muchas partes. Pero eso no voy a ir adelantando acontecimientos para que nos vayas contando poquito a poco. Naciste en Málaga un 24 de diciembre. Naciendo en una fecha tan señalada en el calendario, ¿te ha marcado de alguna forma? Pues realmente no lo sé, pero bueno, soy cristiano, entonces supongo que Algo afectará, ¿no? Sí. Bueno, pero los Reyes Magos no te trajeron nada, ¿no? Los Reyes Magos no. ¿O sí? Sí, siempre, Bueno, a veces. Después. No. Mis padres siempre intentaron Claro que sí, ¿verdad? ayudarme. Eso es importante. ¿Cuándo y cómo sentiste la necesidad de empezar a escribir? Bueno, esa es una pregunta que me la hacen muy habitualmente, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando voy a los colegios, los institutos. Realmente no recuerdo bien cuándo fue el momento que empecé a escribir. Fue algo, digamos, natural, ¿no? Es cierto que empecé a escribir poesía con cierto rigor con 20 años. Pero primero fui un lector bastante profuso, sobre todo de narrativa, es curioso, ¿no? Y luego empecé a leer poetas fundamentalmente españoles, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, y luego Charles Baudelaire, francés, y no sé, realmente me vi como el que respira, como el niño que nace y empieza a respirar escribiendo poesía, y de aquel entonces pues hasta ahora. Madre mía. Cuando se lee sobre ti hay una característica común y es la de definir tu estética como poesía del asombro, poesía que admira o se maravilla con los que antes se legitimaron. Explícanos un poquito qué es esa poesía del asombro y la explicación que se encuentra. Esa fue una etiqueta que me puso la antóloga del libro La Incerta Superficie, que fue una antología que publiqué en La Habana, en la colección Sur, precisamente de Alex Pausí de Iria Aitana Alberti, hija de Rafael Alberti, y hacía hincapié justamente en lo que acabas de decir. Yo me siento deudor de todos los poetas anteriores. De hecho, creo que es fundamental para los poetas saber conocer la historia de la poesía y cuáles son las raíces y los porqués. Yo, por ejemplo, si escuchase un poema, no lo leyera, sino escuchase un poema modernista, sabría que era modernista o del romanticismo, porque hay que formarse fundamentalmente. La poesía hay que conocerla un poco para poderla escribir. Mucho. Para ser buen poeta hay que conocerla mucho. Sí, y eso, cierto, y claro, hay veces que, sobre todo hubo varios libros donde hice mucho hincapié en hacer como homenaje a los poetas epígrafes, y a partir del epígrafe, de los versos de ese poeta, construía el poema. También es verdad que estaban muy cercanos a mí, me sentía cercano y me venía bien como pie de salida para el poema. Qué interesante. Ya que hablamos de leer y la importancia de esa lectura, una pregunta que estoy haciendo a casi todos los invitados, y sobre todo en los tiempos que corren con tanta tecnología. Sí. ¿Libro en papel o libro electrónico? Bueno, en realidad hubo un momento en que parecía que el libro electrónico iba a hacer desaparecer el libro de papel, pero realmente no ha pasado eso, no, porque es mucho más, aunque la poesía es más cortita y, por ejemplo, se lee mucho en internet, pero en realidad el formato, lo que ha llevado un poco revolucionariamente al modo de distribución o de soporte en el mundo de las editoriales es el sistema, digamos, Amazon. Es decir, de hecho, mis últimos 3 libros lo publico así, ese no, porque por las características de mis lectores, que son, digamos, casi todos los países, he publicado 23 libros, si no recuerdo más,
quitando más las antologías y las colecciones, y he publicado en muchos países. ¿Qué ocurre? Que están agotados los libros y no hay forma humana de poder leerlo. Entonces es mucho mejor este libro, que se puede, aparte de que está en español e inglés, comprarlo desde cualquier país del mundo cómodamente, en 2 días, 3 días, y en eso sí que... Pero luego hay gente que, bueno, que viaja mucho y entonces no tiene una base, digamos, de casa, y le es muy cómodo llevar en un soporte electrónico 500 libros. Claro. No lleva peso. No lleva peso, claro. Bueno, sería una especie como el que lleva metido en la música, pero en definitiva no creo que ese miedo de arrasar con el libro de papel, yo no lo contemplo ni cercano en estos momentos, la verdad. Cada uno tiene su función para ciertas cosas, ¿no? En ciertos momentos. Sí, en realidad. Eso. Lo importante es leer, ¿verdad? Sí, no, de hecho yo leo mucho. Cuando investigo recurro mucho a internet para ver los poemas, tal. Si puedo siempre lo leo en papel, pero si no puedo, pues siempre me complemento con... Sí, además es muy práctico. Si tienes que viajar es muy práctico. Sí. Pero bueno, el papel es el papel. Parece que hace más compañía, ¿no? Parece que el libro te hace más compañía. Bueno, por ejemplo, yo no pertenezco a la generación de smartphone y eso. Mi hijo, pues, sin embargo, es todo digital. Todo digital. Eso ya ocurre con la juventud. Sí, veremos a ver, pero bueno. La nueva generación viene dando así. Pero bueno, como decimos, está Amazon, que aparte de que lo tengas digital, si quieres reclamas que te lo traigan en papel. No, yo publico en papel, ¿eh? Es decir, que lo compro en papel. Es verdad que Amazon es lo que comentas, que es la herramienta para poder adquirirlo en cualquier parte. De distribución, como plataforma de distribución, de visibilidad. Sí, además yo creo que es la reina. De hecho, publico en Nueva York. Es decir, mi editorial es de Nueva York. Cuando los últimos 3 años, y este mismo año, en octubre, la primera semana, voy a Nueva York, lanzamos el libro de allí. Este año en varias universidades, después coincide con el Festival de Poesía de las Américas. Aprovecho justamente esa semana. Claro, y ya y ya está parte del marketing, que todo es así. Pues se da visibilidad en las redes, y el que lo quiera comprar, pues da igual en el país donde viva. Sí, es lo bueno que tiene. De otra manera, no hay distancias de ningún tipo. No, nada. No, exacto. Es lo bueno que tiene. Madre mía. Has participado en numerosos festivales y ferias de poesía en países pues como España, México, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela y Cuba. Y gran parte de tu obra ha sido publicada, traducida al inglés, al italiano y, me comentabas hace un ratito, al bengalí y al árabe. ¿Qué supone o ha supuesto este intercambio cultural en tu poesía, el poder contactar con tantas personas, tantas culturas? Bueno, de hecho, para mí es importante. Y, por ejemplo, en mi último libro tengo como un apartado... Bueno, aquí este libro es un libro de viaje, prácticamente. La primera sección son poemas escritos en México. Sí, hay unos... y en el que voy a publicar este año, que lo hice en 2015, lo escribí en 2015, tiene una sesión bastante de 25 poemas, algo así, sobre Centroamérica. Dice, recorrí todo Centroamérica. Ahora, por ejemplo, tengo 2 cuadernillos que son inéditos, no sé cómo saldrán ni cuándo saldrá, sobre Palestina y sobre Nueva York, de 15 poemas cada uno. Es decir, tengo poemas de prácticamente todos los países que he estado. Y ahora, como poeta, que no lo he contado, pero creo que he viajado unas 30 veces, sí, los 30 países. Ahora este año he estado en la India y Marruecos. Voy a volver a Marruecos a un congreso internacional, que no sé cuándo, porque me han invitado, pero no estaban las fechas. Voy a Nueva York y en enero hago una gira por la India. Es que yo creo que viajar te da el hecho de que nos damos cuenta de que somos personas, todas las personas son iguales, y todo lo que es el racismo, la xenofobia y todo eso, realmente dice, bueno, pero qué estúpidos son, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues que... Y todos somos iguales, da igual el punto del mundo donde estés, más o menos. No solo somos iguales, sino por el punto donde estamos siendo contemporáneos, sino que
las personas de hace 3.000 años, comparadas con ahora y las que vendrán dentro de 3.000 años, si el mundo sigue existiendo, que ojalá así sea, tenemos los mismos miedos, las mismas inquietudes, las mismas aspiraciones, todos iguales. El ser humano es muy parecido, es casi igual, ¿no? Entonces, por eso la poesía, hay poemas que perduran durante 2.000 años, 3.000 años, porque la raíz es la raíz humana. Aquí tienes a Homero, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Claro. Puedo decir muchos más, ¿no? Claro. Que están ahí, ¿sabías, Helen? Sí, Claro. porque te identificas, exacto. Porque habla del ser humano. Un momento, Claro, exacto. habla del ser humano. Ya aquí en Málaga eres el organizador del ciclo poético Plenilunio y el Escarabajo de Oro. Y en la actualidad estás inmerso en el ciclo Voces Compartidas de la Asociación Colegial de Escritores. Sí, Cuéntanos un poquito. justamente el jueves, ahora estamos en el ciclo de primavera, y el jueves tenemos, bueno, los primeros ciclos se organizaban en el Liceo de Málaga, y ahora ya, yo era un poco el estandarte de todo, ¿no? Ahora soy comparto la organización, y la Asociación Colegial de Escritores es una organización básica de los literatos españoles desde hace un siglo, y a nivel nacional. Y nosotros, aparte soy asociado nacional, pero trabajo con la asociación a nivel de la delegación de Málaga. Y bueno, digamos que la experiencia que he tenido durante casi 5 años de organizador, pues la he trasladado a la Asociación Colegial de Escritores, y hemos empezado en el Museo Rebello de Toro, es un lugar hermosísimo, y entre eso es un ciclo que ahora musical poético, donde hay jóvenes cantautores, y siempre mezclamos generaciones, gente muy joven con gente muy relevante. Por ejemplo, mañana, el jueves, hay 2 poetas de 20 años escasos que no han publicado su primer libro o plaquet, y bueno, poetas ya de cierto nivel como Rafa Ávila y el profesor Francisco Ríos Noguera, así que eso es muy importante para... Es una forma de enriquecerse, ¿no? Sí, claro, Entre sí. unos y otros. No, claro, darle salida a mucho... Y Bueno, darle creo que ha ayudado mucho promover la poesía en la juventud, que es muy importante sí, también. y relacionarlas, Claro. No solo con la gente, sino entre ellos, ¿no? Entre ellos mismos, ¿eh? Sí. Y la verdad, esto que se está haciendo ahora, que parece ser que está todo siempre en esa idea de motivación, de unir la poesía con la música, como va siempre compaginado. Sí, hombre, claro, hace más ameno lo que es... Hace más ameno al oyente, en principio, luego también armoniza el poema que se vaya a Y luego leer. ocurre un efecto muy interesante que me gustaría destacar, es que los jóvenes de hoy son bastante multidisciplinares. De hecho, la semana pasada, esta y la próxima, los que cantan son poetas, y algunos poetas cantan, es decir, así. Sí, y además tienen bastante buen talento para la fotografía, muchos, y para los vídeos, para hacer vídeos, y para la formación y la cultura y el talento que tienen, al menos los jóvenes que yo conozco, es bastante elevado. En Málaga hay muy buen nivel de poetas jóvenes, muy buen nivel. Pues eso es una muy buena noticia. Y sí, porque además eventos como esto favorecen precisamente que se siga cultivando la cultura y la poesía en concreto. Bueno, también quería destacar que a día de hoy, al menos yo nunca, estoy hablando, como hay 2 señoras aquí, nunca me he planteado si hay un cupo de mujeres o de hombres, y por término general suelen estar bastante parejos en cuanto a cantidad. Por ejemplo, hay veces que hay más mujeres que hombres, a veces más que hombres, pero siempre al final... A mí ha habido veces que me han dicho, porque también colaboramos con nosotros la asociación ALAS de mujeres artistas, y me dice, ¡oye, qué bien! ¿Cuántas mujeres? Y te digo, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Para mí no es relevante eso. Para mí es relevante el talento. Y realmente, pues, hoy en día, gracias a Dios, en España las mujeres, al principio, y jóvenes tienen más o menos las mismas posibilidades. Qué bien. Trajes un comentario. Cuando me he hecho la promoción ALAS, ¿tiene relación con Leopoldo Aldas? ¿Tiene relación con Leopoldo Aldas la
¿La promoción esta que tú me dices? ¿O No, no, ALAS. Sí. No, es la Asociación de Mujeres, es que ALAS son las iniciales. Ah, claro, es que coincide con el poeta este que te digo, Sí, y sí, entonces sí. digo, bueno, si a lo mejor por cualquier motivo... No, es una asociación han seleccionado. de mujeres por la cultura, es que ahora mismo no me acuerdo bien el nombre, pero que hace una gran labor, es una asociación de mujeres. Sí, pues entonces yo creo que hace 2 o 3 años fui al Ateneo de Málaga, Sí, que pues presentaron muy- un libro, y eran libros exclusivamente eran mujeres. Sí, 2 años me parece que fue. Pues muy posiblemente. Sí, no sé quién fue, pero sí, vamos, me hizo, no es que me diera la sensación de que fueran nada más que mujeres, sino que yo no estoy acostumbrada a eso, pero vamos, estuvo muy interesante. Sí, sí, hay muy buen nivel, entre pintoras, músicas, poetas, narradoras, sí, está muy bien. Bueno, eso está bien. Bueno, Que nos vamos pongamos al día, marcando ¿no? un poquito nuestro papel sí. en la sociedad. Sí, en porque las ten en artes cuenta que también. todavía en el siglo XX sí que, digo el siglo XX que está aquí al lado, sí ha habido muchas mujeres poetas, Cierto. pero en el siglo XIX, si sigo para adelante, olvídate. Sí, no hay era mejor una, ya. Bueno, era una... es que todo es como el sociedad deporte muy- también mujer. Yo creo que eso es un rasgo cultural de la época. Sí, posiblemente, pero eso, bueno, hemos Sí. evolucionado en todo, ¿no? Bueno, yo Sí, creo sí, que sí, no. interesante. Solamente hay que tener en cuenta que una mujer, me parece que hasta en España hasta 1970 no podía tener una cuenta Sí, un bancario a bueno, su nombre, me parece. Eso, ¿no? yo ya he perdido la cuenta Eso de es esas una cosas. cosa. Que nada de Imagínate tiempo. qué salto. Sí. Y aparte de eso quisiera destacar, por ejemplo, que la generación del 27, hubo un buen número de mujeres que fueron opacadas totalmente. Yo quisiera destacar, aparte de poeta, porque para mí uno de mis referentes, justamente una mujer más importante, que María Zambrano, ¿no? Era fundamentalmente filósofa, pero sí, bueno, poéticamente era una mujer de un talento extraordinario, era una de los intelectuales más importantes de los últimos 100 años en España. Bueno, digo en España o en lengua española o más, ¿no? Y es mujer. Y ella, lo que fue la generación del 27, fue bastante opacada, como ella muchas las mujeres. Pero esos son rasgos históricos que afortunadamente creo que en cierta medida se ha ido anulando un poquito. Y se van gracias a eliminando. ellas han ido poniendo esa semillita para Sí, claro, precisamente al día de hoy Es que encontrarnos donde no encontramos. Nada es gratis. No, en este mundo no. Además ha publicado en más de 100 revistas poéticas. Sí, fundamentalmente una gran mayoría son digitales, porque digamos de hace 10 años o 15 era más complicado publicar y a través de las redes sociales me requerían muchos poemas y le iban cediendo para que lo publicaran. Y sí, ya perdí la cuenta. Yo cuando llego así ya dejé de contar. De contar, ¿no? Bueno, ya tienes un número elevado. O sea Sí, sí, aquello fue, bueno. Tremendo. Realmente ya, si no es una, por ejemplo, en la última, en la asociación, bueno, es que aparte de la Asociación Colegial de Escritores, pertenezco al Grupo Málaga de Literatura que trabajamos, fomentamos la literatura con la revista Sur, literatura, que es son unos trabajos buenísimos, y ahí publico. La revista Sur sí es una, quizás están de alguna manera... No, la verdad que revista Sur, Sí. cada revista más que una revista es un libro, tardamos 3 meses, a veces 4, nos pasa. Es un gran trabajo. Sí, bueno, es un equipo y luego colaboradores, y gente, no lo digo por mí, de un nivel impresionante, académicos, catedráticos, de los mejores críticos de Andalucía. Bueno, realmente la revista Sur es una maravilla. Sí, por eso se da a conocer bastante. Sí. Pues, Carmina, ahora te voy a dejar para que ya entres en profundidad. Bueno, yo es que en su realmente, obra. la verdad es que dentro de lo que estábamos hablando, casi has hecho tú casi todas las preguntas, porque verdaderamente han sido unas preguntas muy extensas y muy bien hechas. Entonces, yo sí que te quería preguntar, es que precisamente lo que habíamos hablado, que estaba diciendo ella, de este plenilunio, todavía lo mantienes. Sí que es cierto que te has unido a las otras asociaciones. Digamos que ya se ha unificado digamos que otras dos identidades más. Ya cambié. Ya en el último ciclo, los 2 últimos ciclos, ya siendo en el liceo lo cambiamos. Y era mucho más extenso. ¿Qué ocurre? Es que por las circunstancias ahora tengo muchísima más carga de trabajo. Con otras cosas.
El tema, tengo más demanda en el tema de la literatura, muchos viajes, tengo que estoy publicando bastante, segunda ediciones, las traducciones, preparación de viajes y creo que no he tenido más remedio que recortar. Claro, y eso es lo que te ha hecho un poco a sí, unirte bueno, a otras personas para que no se pierda y al mismo tiempo... Sí, exacto. Antes era, por ejemplo, cada ciclo eran de 12 o 14 semanas y ahora son 5. Pero que era imposible mantener, yo no podía hacer las cosas bien porque es que no tenía tiempo. Sí, era imposible. ¿No? Y cuerpo solo hay uno. No, porque y el día tiene 24 horas. Bueno, y mi segunda pregunta, que realmente es, si tanto viajar, sí. Supongo que, bueno, tanta actividad, a ver, ¿tienes tiempo suficiente de verdad o te falta tiempo? Bueno, la verdad... Porque dormirás, ¿no? Sí, no duermo mucho, la verdad, se ha dicho. Pero ser poeta tiene bastantes fases. Primero, para mí no es el proyecto de mi vida, pero sí es gran parte del proyecto de mi vida. Es decir, ser poeta no es escribir, sino requiere muchísima formación, muchísimas lecturas. Sí, pero ahora yo acabo de estudiarme. Bueno, y en parte porque el último número de la revista Sur fue a Blas de Otero, toda la poesía completa de Blas de Otero, y ahora estoy terminando a José Hierro. Esa formación he escrito como, no sé, si serán como 1300 poemas o algo así, desde que empecé a escribir. Y para mí concibo los poemas que están vivos mientras yo estoy vivo. Entonces estoy constantemente revisándolo, cada día reviso un poema. O lo publico, también es importante para mí al menos, dentro sin derivar demasiada energía al tema de la promoción. Ya le digo que en Twitter, pues ahora, sobre todo en inglés, ¿no? Bueno, no sé si os lo dije antes, fuera de eso, pues este fin de semana mi página la han visitado 4.000 personas y casi y el 20% o el 25% casi son de lengua inglesa. Y claro, también el árabe, por eso voy ahora a Marruecos también. Tengo ahí el proyecto de Francia, hice una gira por Canadá en septiembre y está muy interesado que haga este libro, lo traduzcan al francés, pero claro, no solo es eso, es que tenga una buena traducción y luego que tenga una buena... Hasta que se llega a lograr y luego que tenga una buena distribución, claro que sí, y que se den las condiciones idóneas. Y bueno, es un poco complejo, ¿no? Bueno, está visto que dicho así parece fácil, creo que te falta tiempo, por lo que cuentas, pero no, te falta y luego tiempo. vivirlo, bueno, ser muy honesto con lo que hacen, ¿no? Y intentar, yo no me intento no agobiarme, ¿no? Y que me gustaría no bajar el nivel. Bueno, pues ya que te gusta repasar tus poemas, nos lees uno y así vamos, tú lo repasas y nosotros te oímos. Sí, bueno, esta es una selección que no la hice yo, me la hizo una poeta mexicana. Digamos que son poemas relativamente cortos, porque ya fue la traductora de la primera edición, de la segunda no, y tiene un corte bastante esencialista, porque la verdad es que creo que se me puede sacar bastante arista a mi poética, ¿no? Porque de 1400 poemas pues soy bastante... Y hay mucha bueno, variación, lógicamente. sí, mucho. Voy a empezar por el 184, que está en español e inglés. Bueno, este poema se llama Certeza y es un poema casi una traducción. Yo intento que mis poemas hablen de todo, pero fundamentalmente los que voy a leer aquí van a estar muy relacionados, como dijimos antes, sobre las personas, sobre la esencia del ser humano. Y aquí, bueno, voy a hablar un poco de la familia. Esto es una conversación casi textual con mi hijo y creo que la escribí en el 2010. Así que mi hijo tiene 18, tenía 11. Certeza. A mi hijo se le murieron los abuelos. A uno no lo conoció, al otro casi por fotos. Ha asimilado que los abuelos se mueren y da por bueno y lógico que moriré cuando sea abuelo. En su seguridad le pregunto, mirándole a los ojos, ¿tendrás hijos? Por supuesto, me dice convencido, y seguimos en lo nuestro, en lo incierto.
Sí, es verdad. Sí, Es muy porque fuerte. en realidad Hay que seguir. con la vida pasan dos cosas, ¿no? Siempre queremos dejar, no sé qué frase leí hace poco, me lo escuché hace poco, que es la vida es eso que pasa cuando estamos planeando algo. Yo creo que hay que vivir cada momento y la única certeza que tenemos es la incertidumbre, nunca sabemos lo que va a pasar. Nunca. Entonces- Por eso hay que Siguiente vivir segundo, momento a vamos. momento. Y es verdad Sí, que sí. valorar la vida, claro. Sí, que es verdad, porque si no, no merece la pena. Hay que Bueno, saborearla. Hay que saborearla. este siguiente poema tiene que ver un poco más, es más social, tiene la misma raíz, pero es más social y tiene algo más que ver con la libertad de las personas, con los dogmas que nos tienen tan cohibidos. Eso es un puntal. Sí. Bueno, yo normalmente no tengo, exceptuando algunos como el de antes, no tienen título los poemas. Es el primer verso. Si descubriéramos la verdad de lo que realmente somos, se plegaría tierra y cielo. Y entonces, ¿qué sería de nosotros en esta turbación donde se mata por Dios? ¿Seríamos libres o indefensos? ¿Gozaríamos del sosiego y la luz o penaríamos en la oscuridad? Mientras tanto, gocemos en la duda. Está un poco emparentado, por eso hay que ser escrito más o menos Es verdad. en la misma. Mira, te voy a hacer una preguntita. Hay este otro libro que tienes, Latino Íntimo. Latido íntimo, sí. que es Es el que yo, sí, Es este. efectivamente, el que ya he visto también el prólogo, quién te lo ha hecho y qué Albert, sí. bonito es. Ha estado aquí, Albert. ¿no? No, viene detrás de ti. Ah, sí. Detrás de Bueno, ti. quería, lo he visto, lo he escuchado, quería Sí, que sí. venía. No, Somos buenos amigos, de hecho Sí. él pertenece a mi Él grupo. Él vendrá, sí. Sí, él pertenece a mi grupo y además hace, bueno, en fin, éramos bastante, es un gran poeta, crítico, bueno, En el os libro, va a encantar. El programa, Sí. el prólogo que te dice, te define como un poeta viajero, ¿no? Un poco dentro de la poesía de Bueno, viaje. bueno, lo que es el ¿Qué- libro qué es este, lo que- es el libro este, lo que Sí. ocurre que... ¿Por qué te define como tal? Como Porque ese poeta cuando de viajo viaje. no soy un turista, soy un viajero. Por ejemplo, antes me comentabas Cuba, ¿no? Por ejemplo, viajo a Cuba y los únicos extranjeros que veo, los veo en el aeropuerto. Punto. Vivo como un cubano dentro de la zona. Ah, bien, que tú te Si voy a la te India, que he unes a estado en la sí, India, sí, 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 sí. he estado en la India, en Calcuta, y bueno, todos hindúes, bengalí en este caso, porque me tradujeron al bengalí, se presentó allí en la Feria del Libro Internacional del Libro de Bengala y en el festival, se presentó el libro en inglés, español, bengalí. Justamente ahora los bengalíes vienen el viernes a la Feria Internacional de Poesía de la Granada porque se va a presentar una antología de poetas andaluces, 50 poetas andaluces de los últimos 40 años en democracia. Y creo que estoy yo. Seguro. Bueno, Es bonito. sí, Es un buen recordatorio. Lo que ¿no? quiero decir que es fundamental cuando vas a un país es comer sus comidas, oler sus olores, realmente empaparte de su luz, de su forma de ser vestir, también, la te forma adapta, de tienes que ser. adaptar. Yo también he viajado mucho y es lo mismo que Es me eso. La forma. Y eso te enriquece, Sí. quieras que no. Y bueno, la mayoría de mis países son Hispanoamérica. Te tienes que meter En dentro. Hispanoamérica es donde más, tenga en cuenta que nosotros somos 40 y tantos millones, y esos son como, en el fondo, si sumamos todos somos 500, por ejemplo, ya en Estados Unidos hay 53 millones de hispanohablantes, en Estados Unidos, Sí. y en México 100 y pico. Ellos son, en América es donde se está en ese momento desarrollando la mayor creatividad del lenguaje y el desarrollo del lenguaje español, ¿eh? Castellano, bueno, hay que hay una dicotomía entre español y castellano, Sí. pero que entonces, además que lo bueno que el idioma español tiene, lo que es la Real Academia de la Lengua, que de alguna manera, por ejemplo, no lo tienen en los árabes, no lo tienen, y el árabe clásico, que a mí eso me sorprendió mucho, es el mismo árabe clásico de hace siglos de siglos, Sí, sí. y de ahí no, y ellos tienen un hándicap en ese aspecto en la lengua española, a pesar que como cualquier institución siempre es un poco, tiene esa Sí, razón tiene sus y le reservas, cuesta, sí, claro. sí, pero hace que la lengua española vaya teniendo un recorrido muy magnífico. Sí, Sí, es muy verdad. interesante, sí que es cierto. Pues, ¿nos lees otro poema? ¿Te parece Sí, bien? bueno, está escrito en prosa poética y es el más reciente y es sobre mi abuelo, uno de mis abuelos, que murió con cerca de 100 años, hace como, no sé,
el tiempo corre rápido, ¿eh? Sí, tanto. Como casi 40 años ya, uf, qué dolor aquello. Sí, además Bueno, es verdad, pasa muy deprisa. De niño sentía una sobrecogedora emoción al ver las manos de mi abuelo, sus estribaciones de arrugas surcadas por la vida, sus articulaciones deformadas por sedimento de experiencias, las comparabas con las mías, huérfanos de saberes. Esa sensación me llevaba a sus cansados ojos para escuchar su alma, que mantenía la pureza de su infancia. De niño, observando a mi abuelo, comprendí la brevedad de la vida y a ser persona. Vaya, eso sí es bonito. Y Creo que todos en algún momento hemos tenido ese bonito y muy momento, ¿no? personal, realmente que sí. Pues sí que es verdad, sí. Pues te iba a seguir preguntando sobre el libro este, de Latino Íntimo. Hay poemas de varios ¿has puesto poemas de varios otros libros que has editado? ¿Ahí? Sí. No. Ahí se ve lo que tiene, la organización del libro tiene 6 secciones. Sí. La primera es de viaje, pero es un poco como referente mío Sí. en el mundo, digamos, ¿no? A mi hijo, a mis padres, si no recuerdo mal, Latido Íntimo, que es una introspección, Sí, bueno, ya se me uno el título, social, da la sensación. sí, y así un poco de darle un... hacerlo, Lo ha dividido. sí, para que sea más fácil para el lector. Y además Ameno, diferenciando, aunque esté unido, diferenciando los distintos temas que... Sí, un poco un abanico, digamos, un preguntar. crisol más o menos de mis inquietudes, mi forma de ver las cosas, diferentes puntos de vista. Y después de este libro, ya has editado ya en el 16 y en el 17 también, ¿no? Sí. Los poemas estos selectos. ¿Y qué es esto? Pero es esa antología que es la tienes segunda ahí, edición. efectivamente. Y Zona Cero. Y tienes un cuaderno que se llama Cuaderno de Viajes pequeñito. ¿O cómo es? Sí, sí, porque la primera sección de allí Sí. me la publicaron hace unos meses en Perú. Ah, mira. Sí, porque no sé por qué fue. Y bueno, se está vendiendo bien. Pues, y me alegra porque es una editorial joven, independiente, y sus circuitos son de gente joven. Y es que se me había olvidado porque ahí puse un poema que no lo había yo cuadrado en otro libro, porque era de viaje justamente, y sobre el Perú, sobre un recorrido que hice yo del Perú a Caral, que bueno, cuando viajo no solo viajo a la gente, sino, por ejemplo, estuve en México, estuve en la Mesta, que es la civilización más antigua mesoamericana, estuve en Teotihuacán, y en el norte de Lima, a 40 kilómetros, está la Caral, que tiene 5.000 y pico años la civilización, se descubrió en los años 90, que es la civilización de Sudamérica más antigua. Sí, parece ser que es la más antigua. Sí, pero es que lo curioso era que para pasar por ahí tiene una zona que es Pasamayo, que es una carretera muy estrechita y que es unos acantilados como de 200 metros por abajo, y aquello me dio a mí para... Impresionado aquello. Sí, bueno, Sí, no me sé. le dio Mira, cuando estás la mente la tienes continuamente activada, Sí, está. te da margen para poder escribir. El caso que ese poema lo escribí a los 4 años después. Sí, me dio así como un resorte. Sí, pero te quedó ahí. Pero grabado. sí, porque, no sé, es que por eso a mí me fomenta mucho la escritura, la lectura. Por ejemplo, esta vez leyendo en aquel entonces, leí todo entero, a Derek Walcott, el poeta caribeño de habla inglesa que ha muerto hace unos meses, Sí, que era para mí de los mejores poetas vivos. Y no sé por qué me sugirió la luz, alguna imagen, me llevó una imagen de ese viaje, ¿no? Y cogí el hilo y recordé, además cuando viajo suelo hacer muchas fotos, y saqué las fotos del viaje, yo iba en el autobús y iba haciendo fotos, y entre el estilo, un poco el gusto que me había dejado de los Walcott, y mis recuerdos, mi sensación, aquí yo sé que una pequeña mezcolanza que me salió... Imaginación al poder. Creo que me salió un poema muy bonito, creo. Sí, por ejemplo, verdad. en el Perú gustó bastante, y de hecho creo que fue un poco el resorte para que publicaran. Pues viajando, hemos llegado al final del programa, casi. Sí, se nos pasa el tiempo Se ha volando. pasado Es el como tiempo, sí que viaja rápido. esto No, va yo muy- sabía, es que hablo mucho. No, es eso que el maravilloso, tiempo ¿verdad va muy que sí? deprisa.
Eso Yo porque creo hay que muchas nosotros vamos cosas más que contar. tranquilos, ¿no? Pues Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y haber compartido tu vida y tu obra este ratito aquí. Carmina, te emplazo a dentro de 15 días, como siempre aquí, Claro. otro ratito de charla. Y a todos Y de ustedes, poesía. pues les volvemos a ver eso, en 15 días, con Versos a Media Luz. Que pasen buena noche y ya saben, les dejamos con la forma que más nos gusta, leyendo poesía. Hasta la próxima. Muchas gracias. Me voy a despedir con un poema que se titula Huérfano en la ciudad del paraíso y es un homenaje a la ciudad de Málaga. En aquel entonces yo estaba separado de mi hijo, por eso soy huérfano. Estaba huérfano, y a la poesía En nombre de Alexandre, que le acabamos de hacer un homenaje a Vicente Alexandre. Huérfano en la ciudad del paraíso. Qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso. Esta noche rememoramos a Alexandre, a orillas de la mar, en el hermoso palmeral de las sorpresas, ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta. La evocación de recuerdos me hace frágil y volver por el paseo de la belleza solo con mis respuestas amplifican las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instaladas en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuanto la noche más hermosa. Y esta noche el cenit fulge con más brillo, Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso.